Muy bien, y continuamos con nuestras clases y yo les pregunto, ¿qué observan en esta imagen? Pues es nuestra vida diaria, ¿verdad? Claro que sí. Hoy en día todos nosotros usamos este nuevo atuendo que es las mascarillas. ¿Y por qué usamos las mascarillas? Pues lamentablemente estamos frente a una enfermedad que está evolucionando cada vez más, ¿no? Nuevas variantes, que es pues las variantes del COVID-19, esta enfermedad que nos llegó en el año 2020, 2021 y que pues aún siguen habiendo variantes, pero nosotros ya hemos tomado muchas medidas de precaución, ¿verdad? Entonces estamos realizando estas medidas de precaución para poder enfrentar a esta enfermedad, y entre ellas pues es el uso de mascarillas, las vacunas, ¿no? Y algunos secretitos por ahí también que nos ayudan a poder fortalecer nuestro sistema inmune. Hacemos esta pequeña introducción porque vamos a ingresar a una nueva experiencia de aprendizaje que se titula Si te cuidas, nos cuidamos todos. Así es. Yo sé que en casa, al momento de salir, mamita, papito, ustedes también se están colocando las mascarillas. Y es importante recordar el buen uso de ellas. Las mascarillas las usamos tapando tanto la nariz como también nuestra boquita. La mascarilla no se usa en la barbilla. No se usa debajo de la nariz porque estás teniendo nuevos orificios de ingreso ante este virus. Si tú te cuidas, entonces no vas a contagiar a ningún miembro familiar. Vamos entonces, niños y niñas, a ingresar a esta nueva experiencia y tengamos en cuenta las siguientes clases. Como primera actividad o primera clase de esta experiencia de aprendizaje, vamos a tener el área de comunicación. El tema es: leemos un texto para conocer cómo podemos cuidar nuestra salud. Qué importante es cuidar nuestra salud. La meta es que vamos a leer un texto para poder informarnos sobre las medidas de prevención y prácticas saludables para el cuidado de la salud. Para ello, emplearemos diferentes estrategias para comprender e identificar los datos importantes. Vamos entonces a leer, y es importante que tú vuelvas a identificar o vuelvas a recordar que antes de leer es importante tener en cuenta el título y la imagen para que tú puedas predecir de qué es lo que se tratará en la lectura. Empecemos. La lectura que vamos a leer es: ¿cómo podemos cuidar nuestra salud? Yo estoy segura que muchos de ustedes se han hecho esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidarnos? Sé que algunos de ustedes han podido averiguar en el internet, otros de repente tienen secretitos de los abuelos, otros de repente usan algunas medicinas naturales como las hierbas, y otros pues hacemos caso siempre a los protocolos de seguridad. Pero vamos a leer de qué trata este texto. Antes de ello, como bien lo acabo de decir, vamos a predecir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir, ¿sí?, solamente estos dos primeros cuadros, el primero y el segundo, dando 3 respuestas distintas. Por ejemplo, nos dice: ¿qué sé sobre el cuidado de la salud? Son preguntas previas nada más. No te preocupes, ¿sí? Escribe qué es lo que tú sabes sobre el cuidado de la salud. Por ejemplo, yo, ¿qué sé sobre el cuidado de salud? Yo sé que cuidar mi salud
es, por ejemplo, realizar ejercicios, ¿sí? Para poder evitar la obesidad. Sé que cuidado de salud es tener higiene, porque al consumir alimentos yo debo de tener el lavado perfecto de los alimentos como también de mis manos, ¿no? Entonces tú así vas a ir dando respuestas solamente en la primera pregunta. Luego vas a pasar a la siguiente. ¿Qué me gustaría saber? Por ejemplo, yo puedo colocar en el primer cuadro, ¿qué me gustaría saber? A mí me gustaría saber qué contiene las vacunas, por ejemplo. No es algo que a mí me gustaría saber. Otra cosa, de repente yo puedo decir de qué modo yo puedo cuidarme de manera emocional, porque ahora que estamos en pandemia, yo sé que muchos de nosotros nos estresamos, ¿no? Entonces eso también perjudica nuestra salud. Me gustaría averiguar un poquito más de qué manera yo puedo cuidar mi salud emocional. Y la tercera también, ¿no? Entonces estas dos primeras columnas tú la vas a llenar con tus saberes premios. Solamente lo que está de rojito, lo que está encerrado de rojito. Esta tercera pregunta aún no la vas a tocar porque esa la vamos a dejar al finalizar la lectura. Empezamos entonces. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud? Estar sano es disfrutar de un adecuado bienestar físico y también emocional. Cuidar nuestra salud es muy importante en cualquier etapa de nuestra vida. Al decir etapa hablamos pues, ¿no? De la niñez, de la juventud, de la adultez, hasta incluso los ancianitos. Para ello, la alimentación saludable, la práctica de adecuados hábitos de higiene, actividad física y el descanso debido son fundamentales. Tenemos entonces nuestro primer subtítulo, alimentación saludable. Alimentación saludable significa comer alimentos nutritivos, seguros y variados. Nuestro país cuenta con una variedad de alimentos y para aprovecharlos mejor es importante que los consumamos en su estado natural, es decir, sin preservantes. Así mejoraremos nuestro estado nutricional, fortaleceremos nuestro sistema inmunológico y cuidaremos nuestra salud. Comer frutas y verduras suele ser más sano, pero también las menestras y los alimentos de origen animal contribuyen a mantenernos en el buen estado de salud. Entonces, niños, a comer frutas y verduras, a comer ese rico pescado, a comer las ricas menestras que mamita prepara en nuestro hogar. Hábitos de higiene. Para mantener un buen estado de salud es importante lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, luego de viajar, salir de compras o tocar dinero, bañarse en forma diaria, lavarse los dientes, luego de ingerir alimentos. Estos son hábitos de higiene personal que se adquieren desde la infancia. También es importante la higiene de los alimentos y el aseo diario de la vivienda, que contribuye con la prevención y cuidado de nuestra salud. Actividad física. Es todo movimiento que realiza nuestro cuerpo, como caminar, correr, saltar, etc. La actividad física regular está asociada a una vida más saludable y larga, ya que reduce el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares. Además, beneficia la salud emocional y social porque previene el estrés y mejora la autoestima. Es importante que cada uno de los integrantes de nuestra familia tengan una rutina de actividades físicas, realizando actividades como jugar, bailar, limpiar la casa o trabajar en la chacra, etc. Entonces tenemos aquí lo importante que es la higiene, tanto en nosotros, en los alimentos, como en nuestra casita. Y a la vez, las actividades físicas, así es, ¿para qué? Para poder evitar el sobrepeso, para poder evitar la fatiga, para mantenernos en actividad, para mantenernos siempre con energía. Descanso adecuado. Así como nuestro cuerpo necesita actividad física,
también necesita descansar lo suficiente. Cuando descansamos, nuestro cuerpo se repara para estudiar o trabajar en el día con energía. Los niños necesitan más horas de sueños que los adultos para mantenernos sanos, para asegurarse de dormir lo suficiente. Es importante que vayan a la cama todas las noches a la misma hora. Estar sanos es una manera de vivir mejor y sentir que vamos a disfrutar mucho más de lo que hacemos diariamente. Así es, niños. Entonces, a dormir temprano. ¿Sabían ustedes que cuanto los niños más duermen, más crecen? Y por eso ustedes tienen más energía que un adulto. Así es. Entonces, hagamos un horario en casita y vayamos a la camita a la misma hora todos los días. Es el momento de que después de haya leído, vamos a responder algunas preguntitas y de esta manera poder reflexionar sobre la lectura. Hemos visto la primera parte, ¿verdad? La primera parte de nuestra lectura. Como lo has percatado, esta lectura consta por párrafos. En cada párrafo es importante que tú te hagas esta pregunta principal. ¿De qué trata o de qué se habla? Este es el pequeño truco que les decía. Cada párrafo que tú leas en cualquier lectura, es importante que tú hagas esta pregunta. De esta manera te ayudará a entender mejor los textos. Apúntalo, no te olvides. Cada párrafo, hazte la pregunta. ¿De qué trata? ¿De qué habla? Y de esta manera podrás comprender mejor y tendrás una mejor comprensión de textos. Vamos con el primer párrafo entonces y nos preguntamos, ¿qué nos dice sobre el cuidado de nuestra salud? ¿Qué nos decía? Bueno, dice estar sanos es disfrutar de un adecuado bienestar físico y emocional. Cuidar nuestra salud es muy importante en cualquier etapa de nuestra vida. Para ello, la alimentación saludable, la práctica de adecuados hábitos de higiene, la actividad física y el descanso debido son fundamentales. Entonces, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de estar sano, es tener un adecuado bienestar físico como emocional. Debemos alimentarnos de manera saludable, practicar hábitos de higiene y hacer actividades físicas, las cuales son importantes para nuestra salud. En la parte número 2 también hacemos lo mismo. Cuando nos habla de la alimentación, ¿no? En este caso, ¿de qué nos hablaba en el segundo párrafo? Aquí nos hablaba pues lo importante que es consumir las frutas y las verduras, así como el pescado, el pollito, el huevo, el queso, las lentejas. Todos estos alimentos son muy nutritivos, sobre todo aquellos que no tienen preservantes. ¿Qué son preservantes? Los preservantes son aquellos químicos que le incluyen a la comida, ¿no? Por ejemplo, un chisito no es nada de comida nutritiva. ¿Por qué? Porque tiene bastantes colorantes y tiene preservantes. Lo mismo que, por ejemplo, el aginomen, ¿no? El aginomen también tiene muchos preservantes. Entonces, no es lo adecuado. ¿Qué es lo adecuado? Comer frutas, comer verduras que crecen de los arbolitos, comer alimentos de origen animal, por ejemplo el pescado, ¿no? La carne de cerdo, la carne de pollo, como también las ricas menestras, la lenteja, los payares. Y sobre todo acompañarlo pues de esta agua mineral, esa agua fresquecita que también nos alimenta, porque nos da un balance, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. En el párrafo 3 nos hablaba mucho sobre la higiene, ¿no? La higiene que debemos de tener en cuenta en nosotros, en nuestras comidas, como también en nuestra casita. Entonces, ¿de qué nos habla sobre los hábitos de higiene?
pues nos dice lo importante de mantener nuestra higiene. Nos menciona los hábitos de higiene en nuestras manos y también la importancia de la higiene de los alimentos que consumimos diariamente. En el párrafo 4 nos hablaba de actividades físicas, ¿no? Claro, lo importante que es realizar actividades para poder evitar enfermedades cardiovasculares, enfermedades de sobrepeso. Entonces, ¿de qué nos hablaba en este párrafo 4? Nos hablaba sobre las actividades físicas, son importantes para reducir algunas enfermedades, ya que fortalecen nuestros músculos y también benefician nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener tanto estrés. Ahí vamos a sacar todo el estrés en realizar actividades físicas. Párrafo 5. Nos hablaba sobre el descanso, ¿no? Recordemos que tenemos que establecer ahora un horario. Hay que tener un horario. Si todos los días me duermo a las 9, todos los días a la misma hora, sin estar pues presionando, mamita, papita, un ratito más. No, hay que tener un horario, como también a la hora de levantarse. Es importante que a esta etapa que tú estás cruzando, ¿no? Tienes que recuperar la energía que gastas todos los días. Entonces, ¿de qué nos hablaba? La importancia de descansar nuestras horas adecuadas, ya que esas hacen que nuestro cuerpo recupere energías y ayude al crecimiento en el caso de los niños. ¿Recuerdas que al empezar hiciste las 2 primeras columnas? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a responder a esta tercera columna. ¿Qué información nueva encontré en el texto? En cada cuadrito, ¿sí? Tú vas a escribir algo novedoso. Por ejemplo, puedes mencionar lo que es la hora del descanso, ¿no? De repente algunos de ustedes no lo sabían. Ahí pues vamos a escribir lo importante que tenerle es la hora de descanso, el mismo horario. Puedes considerar también que hay que consumir alimentos totalmente nutritivos y no preservantes, ¿sí? Puedes considerar también lo importante que es realizar actividades físicas, ya que estas pues evitan algunas enfermedades. Entonces tú puedes escribir aquí en cada cuadrito la información la cual te llame más la atención del texto. Sigamos preguntando y sigamos respondiendo. ¿De qué trata principalmente el texto? Pues facilito, ¿no? Cómo cuidar y mantener nuestra salud. ¿Por qué el autor ha utilizado estas imágenes? ¿No? Nos hablaba de los alimentos, del lavado de las manos, del hacer el ejercicio, del descanso. ¿Por qué incluyó estas imágenes? Pues para poder relacionarlas con el texto, con cada subtítulo. ¿Para qué habrá sido escrito este texto? Para ayudarnos a cuidar nuestra salud y así poder evitar enfermedades como la que nos está quejando ahora, ¿no? La del COVID. Completa en familia el siguiente cuadro con 3 acciones que debes tener en cuenta para tener una vida saludable. No te preocupes si de repente estás solo en casa o sola en casa. Yo aquí con este video te ayudo a responder las preguntas. Por ejemplo, en el aspecto de alimentación, ¿cómo qué podríamos considerar? Comer frutas y verduras, tomar agua, realizar la higiene correspondiente en los alimentos antes de consumirlos. En el aspecto de higiene personal, ¿por qué es importante? A ver, lavarnos las manos después de ir al baño antes de consumir los alimentos. Después hay que bañarnos todos los días, diariamente, y también cepillarnos los dientes después de cada comida para que no nos salga caries. En el caso del descanso, podemos considerar dormir como mínimo 8 horas diarias, no menos, tampoco no menos. Tener un horario establecido, ¿sí? Tanto para acostarse como para levantarse. Descansar lo suficiente para que nuestro cuerpo pueda recuperar todas las energías que gastamos durante el día. Reflexionemos, ¿cómo se ha sentido al desarrollar la actividad? A ver, ¿cómo te sentiste tú? Yo me sentí muy bien porque identifiqué las acciones que debo tener en cuenta para mantenerme sano. ¿Cómo lo aprendí?
¿para qué me servirá lo que aprendí? A ver, ¿cómo lo aprendí? Lo aprendí a través de la lectura. ¿Y para qué me servirá? Pues me servirá para tener en cuenta qué actividades debo realizar para mantenerme sano.